Hoy, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy 17 de mayo 2023 estamos con estudios bíblicos, nuestro hermano Roberto Miranda, libro de Génesis. Hoy vamos a ver el capítulo 50 y el día lunes estuvimos observando, clase pasada, cómo la bendición hacia Efraín y hacia Manasés, igualmente la profecía que Jacob dijo acerca de todos sus hijos. Y, y dice, por ejemplo, el 48, vamos a leer el verso 4, me llama mucho la atención, dice la palabra, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Estamos hablando de que eh, lo que le dijo a José, estamos hablando que es algo realmente maravilloso y son momentos de regocijo, pero también son momentos que están en sentimientos, porque ya vemos a Jacob realmente anciano y está muy cerca al momento de su partida. Le había dicho a cada uno de sus hijos en el 49, como vamos a leer a continuación, y dijo, llamó Jacob a sus hijos y les dijo, juntaos y yo declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Estamos hablando que Dios habló a través de los patriarcas en el Antiguo Testamento y a través de los profetas, y estamos hablando que el que va a hablar es un patriarca de Dios, va a hablar nada más y nada menos que Jacob, ese mismo Jacob que esa mujer samaritana junto al pozo en honor a su nombre, el pozo de Jacob, tuvo la conversación con nuestro Señor Jesús acerca del agua viva. Y este verso 1, donde un patriarca se va a dirigir a sus hijos, así como en el momento en que Abraham hablaba a su familia, el momento que Isaac, ahora en este momento, va a ser Jacob, hablando de un momento muy especial. Dice el verso 2, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Sabemos que ese momento en que él luchó en Peniel con el ángel de Dios y les descoyuntó el muslo en la cadera, como dice la palabra de Dios, porque luchó contra Dios y ganó. Desde ese momento el nombre de Jacob se le cambia a Israel. Por eso es que él dice aquí, juntado, hijos míos, escuchar a vuestro padre Israel. Y verso 3 habló primeramente al primogénito, le dice, tú eres mi primogénito Rubén, mi fortaleza, mi principio, mi vigor, principal dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, y no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Sabemos que Rubén tuvo relaciones con una de las esposas de Jacob y dice la palabra, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Verso 5, Simeón y Levi son hermanos de armas de iniquidad. Sabemos que estos hermanos, cuando tomaron a Dina y la violaron y le hicieron toda clase de mal, ellos tomaron las armas y cuando hicieron circuncidar a toda la nación, en el momento de la mayor enfermedad de la circuncisión de ellos, los mataron a todos a filo de espada. Por eso es que dice el verso 6, en su consejo no entre mi alma. Eso es las consecuencias del pecado de actuar según sus propios juicios, sino según la voluntad de Dios. Dice el verso 7, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Realmente en lo que acontecerá en los días venideros para Simeón y Levi, no, no es algo que ellos eh, injustamente van a recibir, sino que por sus actos de, de, y de
de tomar las armas y tomar la justicia por su propia mano. Dice el verso 8, a continuación vamos a ver acerca de Judá, ese de donde viene nuestro Señor Jesucristo, la tribu de Judá. Y le dice al hijo de Israel, Judá, te alabarán tus hermanos y tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9, ya empezamos a ver eh, parte de cómo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice, cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Estamos hablando que inclusive el salmista habla de ese león también, de Judá. Dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, es decir, el que va a mandar, el que va a dirigir, el que va a traer la enseñanza, aquel que tome este cetro va a ser de Judá. Dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y que se congregarán por pueblos, a los pueblos, dice la palabra, siempre viendo a Jesús en el pasaje, siempre observando lo que iba a acontecer muchos miles de años antes, hermano. Esto es una profecía maravillosa. Dice el verso 11, atado a la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna, lavó en él el vino su vestido y la sangre de las uvas en su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Estamos hablando de que nuestro Señor Jesús nos iba a dar, como decía Pedro, ¿no? De esa leche espiritual que hablábamos el día de ayer como alimento para empezar. Y, y bueno, la sangre que nos ha redimido de toda maldad, quizás esa sangre también vista aquí acerca de cómo las uvas, y también no es casualidad que provenga Jesucristo en la cena del Señor y venga y tome fruto de la vid y haga el nuevo pacto. Siempre la palabra de Dios va enlazada y siempre va una perfecta unión en todos sus pasajes. Dice el verso 13, ya hablándole a Zabulón, en los puertos del mar habitará Sara para puertos de nave y su límite hasta Sidón, y Sacar, asno fuerte que recuesta sus apriscos y vio el descanso era bueno y la tierra deleitosa, iba a sus hombros para llevar y sirvió al tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperaría Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá hasta el fin. El pan de hacer será sustancioso y dará deleites al rey Nestalí. Sierva suelta que pronunciará dichos hermosos, ramada fructífera José. Estamos hablando ahora eh, lo que vamos a ver a continuación, lo que le va a decir a su hijo, ¿no? Que, que por un momento, por muchos años, lo perdió porque lo vendieron sus hermanos y, y ahora es una rama fructífera a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, lo asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, y por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, exactamente desde lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, aún debajo de la tierra y quizás por toda la familia. El patriarca está deseando una gran bendición a su hijo José. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Realmente
el agradecimiento y lo que está viendo Jacob en su hijo José, el verdadero corazón que ve en él. Y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos, sabemos que la historia de José, que ya hemos estudiado cómo lo vendieron, pero él le dijo varias veces en capítulos anteriores que para preservación de vida había hecho Dios todo esto y que esa era la voluntad de Dios. Y el hermano de José, Benjamín, es lobo arrebatador a la mañana y comerá la presa y en la tarde repartirá despojos. Entonces ahora a partir del verso 28 hasta fin de capítulo, vamos a ver ya lo que hemos leído en clases pasadas, lo que fue la muerte y ya el sepelio de Jacob, dice la palabra. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Los bendijo. Lo que leímos el 28 fue las bendiciones que leímos a partir del 49 hasta el 27, del 49:1 al 27. Verso 29, les mandó luego y les dijo, a quién le está hablando Jacob, a sus hijos, les mandó y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo del Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tienda de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí sepulté yo a Lea y la compra del campo y de la cueva que está en él fue para los hijos de Ed. Cuando acabó de Jacob de dar sus mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama, expiró y fue reunido con sus padres. Estamos hablando de que hasta los últimos momentos de Jacob siendo el patriarca de ese hogar, ese gran Jacob Israel, dando sus últimos mandatos a la familia, a sus hijos, en cuanto a su sepultura, donde iban a estar juntos. En este caso, como decía nuestro hermano y comentarios que hacíamos, no lo veíamos como lo vemos nosotros en cuanto a la resurrección, sino que tenían una esperanza puesta en Jehová. Y a cambio nosotros tenemos una esperanza puesta en Jesucristo a través de la resurrección y sabemos que algún día todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Jesús, como dice el Evangelio de Juan. Más comentarios y preguntas acerca de esto que estábamos conversando en la clase pasada, de las bendiciones especiales para los hijos de Israel y la muerte de Jacob. Luego pasamos ahora al capítulo 50 con nuestro hermano Roberto Miranda. Dios los bendiga y Dios los guarde, hermanitos. Buenas tardes otra vez. ¿Algún comentario antes de seguir adelante? Bueno, antes de seguir adelante, yo sí voy a hacer un comentario. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas escrituras que tienen que ver con sepultura? ¿Por qué será que Dios nos quiere mostrar y qué importancia hay de entender sepultura? Y es importante, yo sé que es importante para nosotros, pero aquí estamos viendo ejemplos con detalle, lujo de detalle de procesos de sepultura. Cuando murió la esposa de Abraham, Sara, él compró esa tierra, ese pedazo de tierra para enterrar a su gente. No quiso que se le regalaran, honrar a esa gente. Y ahí es donde fueron sepultados varios. Jacob va a hacer lo mismo, va a comprar un terreno donde van a enterrar a José después, allá cerca de la tierra prometida, en Siquem. Pero la sepultura tiene mucho significado. Aparentemente es un proceso donde
los que estamos vivos honramos por tradición a los que fallecieron. Y eso sigue esa costumbre todavía hasta el día de hoy en muchas culturas. Y en muchas culturas, igual que aquí en este tiempo, por ejemplo, los sepelios de los vietnamitas, de los tailandeses, de esos orientales, duran 30 días, 40 días, 7 días, 11 días. Hacen toda clase de celebraciones y no creen en la vida eterna. Y no creen en la vida eterna. Y es la forma de honrar a una persona que se nos va. Inclusive cuando decidieron los hermanos de José deshacerse de él, lo metieron en un pozo, sepultura. Fíjense, no lo estaban honrando, pero es importante el concepto y quiero que pensemos en eso, ¿no? Porque yo no tengo la contestación, tengo algunas ideas, yo pienso que el concepto de sepultura debe estar bien establecido en nosotros, que es un proceso que incluye la muerte. La gente no sepultamos a la gente viva, ¿verdad? Sepultamos cuando se muere. Y eso es importante para nosotros porque nos hace más fácil entender el concepto del bautismo. Porque el bautismo, según Romanos capítulo 6, es una sepultura. ¿No? Es una sepultura en agua, pero es el tipo de sepultura que el Evangelio nos enseña. Es una sepultura donde hay una resurrección, ¿verdad? Que así como entramos al agua, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Y somos criatura nueva. La sepultura tiene que ver también, que lo entendemos, el proceso de agricultura, de enterrar una semilla y que de ahí sale una flor o una planta para alimento, para lo que sea. Hace un árbol y forma fruto y, en fin, quiero que piensen en eso porque es un concepto que como viene de generaciones y generaciones, es para que no nos dudemos en entender la importancia del concepto de la sepultura, porque tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra purificación, tiene que ver con muchas de las cosas esas. Ahora, aquí en este pasaje, como no está prometida la vida eterna, el hecho de estar junto con su familia, quizás el cuerpo, porque el cuerpo es un cadáver, no hay nada ahí, absolutamente nada. Eclesiastés nos enseña que el espíritu vuelve a Dios y lo dio, ¿no? Bonito es saber eso, que el espíritu que Dios puso en nosotros es el que regresa con él, y que nosotros nos somos deshechos aquí. Digo esto porque hoy en día también tenemos varias opciones, ¿no? Mucha gente por la falta de terrenos o de tierra, o quién sabe por qué, optamos por cremar a los cuerpos. Y sabemos que el cadáver no tiene absolutamente nada, nada, y que Dios puede, así como puede levantar huesos y hacerlos, hombre puede hacer de la nada, puede ser un hombre, así es como es Dios, de la tierra. Puede agarrar un poco de tierra y lodo y hacer ojos, lo hizo en Juan capítulo 9. Pero el concepto de la sepultura es importante. Quiero que además pensemos en eso cuando estamos leyendo. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre este comentario? Hay un texto, Roberto, que estoy leyendo mientras estás aquí conversando, el Salmos 30, dice el verso 8 y verso 9. Salmo 38, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Verso 9, él se pregunta, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a una sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Verso 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí y ayúdame. Hermano Pedrito Rodríguez.
Bueno, pensando en la pregunta que hace Roberto, del por qué se presentan tanto la sepultura, 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 muerte, sepultura, muerte. Bueno, así como dice él, o sea, yo tampoco tengo una respuesta precisa que pueda decir, bueno, es por esto, por esto y por esto. Simplemente lo que tengo es pensamientos que me llegan, pues, mientras él hace la pregunta y explica sus puntos. Los que llegan a mi mente era, o sea, yo creo que en el antiguo pacto se hace mucha énfasis en eso, en muerte y sepultura. Y ahora en el nuevo pacto, ahora que estamos en Cristo, es el contraste a eso, o sea, que en este caso la resurrección, la vida. Y yo creo que Dios quiere que pensemos en eso, que en esta nueva dispensación hay vida abundante en Cristo. O sea, en el antiguo pacto se hace mucho énfasis en esto. Sepulcro, 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 muerte, 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 muerte. Hoy, en este tiempo, Cristo ha vencido la muerte y nos da esperanza de triunfo, de resurrección. O sea, creo que puede venir por allí. Creo que puede venir por allí. Darnos más esperanza. Este pacto en el que estamos con Cristo es un pacto lleno de esperanza. Ya la muerte o sea, la muerte no es una tragedia. Todo lo contrario, la muerte es el inicio de la bendición y de la continuidad en la eternidad con el Señor. Solo eso me llegaba a la mente. Gracias, hermanito Pedro. No sé si Gilberto quería comentar algo antes de darle el paso a Lenín y a Alex. Buenas. En el antiguo Egipto a la gente la sepultaban y quien haya ido al Valle de los Reyes, pues allí hay reyes, familias enteras, hijos sepultados y les ponían riquezas y alimentos porque tenían esperanza, se iban a reunir, iban a vivir más, hasta los esclavos, los más apreciados, los más queridos, los sepultaban con ellos. Pero mi idea de lo que dice aquí en la Biblia, de la sepultura y que quedaban, ellos hacían énfasis o tenían el deseo de ser sepultados con sus familiares o cerca de sus familiares, pienso que tendrían como esa idea o ese consuelo de quedar reunidos como familia, ¿no? Porque querían que los enterraran en sus tierras y cerca de sus familiares, o con sus familiares, o en el sitio donde habían quedado sus familiares más queridos. Pienso que tendrían como esa idea de reunirse como familia aún después de la muerte, aunque ellos no sabían, igual que nosotros, qué hay después de la muerte. No hay esa certeza, no esa seguridad, pero era más que todo, pienso que era por eso, ¿no? Por cuestiones de así como familia. Y dice Roberto, y es verdad que hoy en día hay muchas formas después de la muerte de tratar con el cadáver. Unos los incineran, los creman, a otros los entierran, los egipcios los embalsamaban. Y para nosotros, o sea, pienso yo que para el hecho de enterrarlos, de ponerlos debajo de la tierra, tendría algo que ver con aquello que dijo el Señor, que polvo eres y en polvo y al polvo volverás, ¿no? Y no hay certeza, pero eso es lo que pienso. Amén. Bien. Mano Lenín. Le cederé la opinión a la hermana Alex, luego comentaré yo, hermano. Hermana Alex, por favor. Muchas gracias, hermano Lenín. Un día, hace ya casi 14 años, me monté en un taxi y me preguntó el chofer, ¿usted sabe para dónde va cuando muera? Y yo le digo, claro que sé, para un hueco en el cementerio. Y me dijo, sí, pero ese es el cuerpo, pero somos alma, cuerpo y espíritu, y el espíritu regresa a Dios, que es el aliento de vida, pero ¿y tu alma? Y yo le dije,
Ay, esa sí no sé. Entonces dice, bueno, yo he oído que lo llevan he oído que uno va al purgatorio y le rezan para que lo pasen al cielo. Dijo, no, eso no dice la Biblia. Y yo le digo, vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19. Y entonces yo leo la historia y yo dije, ay, no, yo tengo un corazón malo, yo no quiero ese destino. ¿Qué puedo hacer? Me dijo, eso lo cambia el Evangelio. Y yo le dije, ¿qué es el Evangelio? Y desde ese día hasta hoy, pues estoy aquí, pues soy parte del pueblo de Dios. Pero así inició la conversación que me llevó a la obediencia. Gracias. Amén, hermana. Hermano Lenín, por favor. Sí, hermano. Bueno, tengo, según bajo mi opinión, tengo creo que dos maneras de ver la sepultura o conceptos de sepultura. Desde el punto de vista cristiano, sabemos que pues el cuerpo ya muerto es nada, porque ya se descompone, se destruye hasta los huesos, todo. Sabemos que solamente está algo ahí que representa, es como un símbolo de representación que ahí está el familiar, pero que no va a revivir, pero que en el punto de vista humano eh, se nos inculca eso desde pequeño y nos quedamos con eso ya meramente por generaciones de que tenemos que enterrar a la persona porque es el único lugar donde decimos podemos estar cerca de la última vez donde le pudimos ver. Y entonces creo que es más tradicional y aparte en el tema que sabemos que el cuerpo descompuesto pues genera malos olores y todo eso, así como los animales que son muertos en la naturaleza y despiden el mal olor. Entonces creo que por una parte también por eso que se sepulta a la persona para evitar también contaminación del ambiente y todo eso. Es solamente mi opinión, hermano. Sí, Hermano, hermanito. Hermano Iván. bueno, yo creo que aprendemos mucho a cómo los antepasados de Jacob, ellos el duelo por la muerte y la importancia de honrar a los padres y los antepasados. Ellos lo practicaron, lo vienen, es como ahí yo siento que está haciendo lo que hicieron, lo que incluso compraron el lugar, que ya lo miramos en la historia. Entonces, una de las cosas que se puede, que la vida es un don y que la muerte no es el fin. Y eso lo tenemos que tener claro entre nosotros, solo es un paso. Especialmente unos para vivir eternamente con Dios y otros para eternamente alejados de la presencia de Dios. Y la otra cosa que yo miro es un agradecimiento por la vida, ¿verdad? La, cada quien decide, yo quiero que, incluso hay gente que pide, yo quiero que me entierren en mi lugar donde nací. Hay tanta situación. O sea, pues uno puede, eso llama, muchas personas tienen ese respeto por la voluntad de los que mueren y cumplir los ritos ceremoniales que expresan el amor y respeto hacia ellos, porque como decía el hermano, hay varias, pero va enfocado en eso. Va. Entonces también yo siento que buscan el consuelo y la esperanza de Dios, porque la gente, aunque si usted ve, una puede ser muy católica, pero dice, tenemos un ángel en el cielo. Equivocadamente, pero lo buscan, ¿no? Y siento yo que es como parte de acompañar el dolor y buscar paz. Siento yo que hay gente que dice, ya le cumplí el último deseo a mi papá, estoy en paz. Cuestiones así, tanta cosa que se puede observar en la cuestión de los entierros. Dios le bendiga, hermano. Ok. ¿Nadie más? ¿Manuel? Roberto, en el Génesis 3:19 dice, el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que decía el hermano, pues es una ley, ¿no? El Señor, al polvo volverás.
Pero lo que acaba de decir el hermano, se sepultan, se entierran, porque un cuerpo no se puede dejar expuesto a la intemperie por puro respeto, consideración. Y como aditivo, pues es como ya cuestión de los que quedamos vivos, de cumplir ese deseo, de reunirlos aún después de muertos en un sitio determinado donde ellos quieran, que preferiblemente es donde esté su esposa o sus hijos. Eso era el comentario. Ok, gracias, Gilberto. Bueno, ya hemos estado pensando, lo que sí nos damos cuenta es que en general, si un ser querido muere, duele mucho. Y todos hemos hablado del dolor, de la descomposición, o sea, no es un evento agradable. Oye, vamos a un sepelio, qué gusto, no es algo que nos da gusto, sino al contrario, ¿verdad? Aunque celebramos, especialmente entre los cristianos, se hace una celebración porque sabemos que la victoria es ese, es el paso que necesitamos para llegar a la vida eterna. Pero la sepultura es difícil, humanamente hablando. Y con todas estas cosas en mente, porque por ahí tiene que estar. Dios sabe qué es lo que pensamos y sabe de dónde caemos, de qué árbol caímos, de dónde somos y cómo pensamos. Entonces vamos a leer entonces de una vez el capítulo 50. Vamos a empezar en el 49:33 y leer hasta el final hasta el versículo 14, hasta el 50:14, por favor. Ok, ya estoy aquí. 49:33. Ajá. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los 7 días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Tuvieron también con el carro y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, el oriente de Manré.
Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Amén. Bien. O sea, fíjense bien el proceso de duelo, el proceso de luto, el proceso de tristeza. Y esto es palabra inspirada por Dios para que entendamos cómo Dios nos conoce y sabe lo que tenemos y de qué estamos hechos. Muchas veces nosotros queremos echar a un lado nuestros sentimientos y hacernos muy fuertes. A veces hasta fingir de que estamos bien. Pero quiero que entendamos esto. Dios quiere que nosotros sepamos que la muerte es fea, que la muerte duele, la separación de un ser querido es doloroso y que hay que guardar el tiempo necesario para dejar que tus sentimientos se normalicen. El duelo es un tiempo, es un luto. El luto es de un tiempo. Algunos para hacer duelo o luto necesitan una semana, otros necesitan 15 años. Depende de la relación, depende de la emoción de cada persona. Pero no es necesario ante los ojos de Dios, ni es pecado, ni es malo sentir esas cosas, dejarse llevar. Es importante que entendamos el valor que Dios quiere que pongamos, porque estos sentimientos que Dios ha puesto en nosotros deben de obrar para que nosotros realmente nos demos cuenta de el poder tan maravilloso que tiene el Evangelio. Imagínate cuando alguien nos dice lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo un segundito. 1 Corintios capítulo 15, Leo, Roberto. por favor, del 50 en adelante. Amén. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu sepultura? Tu victoria, perdón, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. Cuando leemos esto y nos damos cuenta de lo tremendamente poderoso que es Dios, si nosotros no nos molestara, no nos doliera tanto la muerte, no tendría mucho significado esto. O sea, el proceso que estamos viendo, 70 días, 40 días, viajar a pie, no sé cuántos kilómetros, ¿verdad? Con un cortejo, con toda la familia, dejando solamente los niños para cuidar las vacas y el ganado, lo que fuera que están allá, para ir hasta la tierra prometida otra vez, hasta Canaán, solamente para enterrar a Israel, Jacob, solamente para hacer eso. Y toda la cosa que hacen, todo el lloro, toda la tristeza. ¿Por qué sería que es tan importante eso? Y cuando sentimos ese dolor,
cuando sentimos ese dolor. Ojalá y se fuera el dolor cuando se muere un ser querido. Se fuera así de inmediatamente. No es así. No es así. El duelo, el luto, hay que sentirlo para que entendamos claramente lo que es el plan de Dios, el poder del Evangelio. Cuando Pablo te dice, ¿no? Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y 70 días de luto o 15 años de luto, o sea, hay mucha gente que el resto de su vida es luto cuando muere un ser querido. No es sustituta para la esposa que tuvo, el esposo que tuvo, los padres o los hijos. A nadie le gusta cambiar de papá o de hijos. Algunos dicen que no hay dolor peor que perder un hijo para una madre. Pero ¿qué diferencia cuando ese luto, ese duelo te lo bajan a 3 días? Qué diferencia tan grande. Y cuando ese luto, que aquí parece ser muchas horas, muchos días, muchos meses, muchos años, dice la palabra en 2 de Corintios, esta leve, momentánea, ¿verdad? Momentánea tribulación produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Eso, la aplicación es lo que estoy tratando de encontrar y tiene que ser eso. Tiene que ser, el Evangelio no tiene valor si uno menosprecia el dolor, el sentimiento de ser vencidos por la muerte. Y todos estamos sujetos a eso. Todos estamos sujetos a eso. Y saber o entender o saber que nos espera la resurrección, que nuestros seres queridos van a resucitar, por eso es tan importante salvarlos. Por eso es tan importante hablarle a alguien como alguien le habló a Alex en un taxi, en donde fuera. Entendamos eso. El honrar a los muertos, ya en el Nuevo Testamento no es tan importante, ¿verdad? Porque cuando aquel no quiso ir a la cena del rey porque tenía que enterrar a alguien, ¿qué dijo Jesús? Que los muertos entregan los muertos. ¿Por qué lo dijo? Porque él había vencido la muerte. Y lo acabamos de leer, 2 de Corintios. Nosotros vamos a vencer la muerte, porque Cristo la venció por nosotros. Y debemos estar firmes en eso, firmes en esa esperanza. No creo que no nos va a doler, nos va a doler. Y yo sé que duele más ver a un ser querido morir como uno mismo morir. Uno mismo morir, pues deja de sentir, es el conocimiento, está fácil. Cuando ponen anestesia antes de una operación, no duele nada, se muere uno y ya se acabó. Pero el dolor, el luto, por eso está aquí. El luto de cuando murió Sara, por eso está aquí. El luto cuando murió José, por eso está aquí. Y entendamos eso. Pero un comentario antes de seguir, vamos a terminar con la muerte de José, porque aquí sigue uno detrás de otro. Y quería hacer un comentario de la importancia de lo que para cada uno de nosotros, pues, además de la sepultura física, pues hacer ese luto, porque ahorita estamos orando por la hermana de una hermanita que es mi hija, pues mi hija espiritual y su hermana también, ya son 3 hermanas. Su hermana también está allá con Pedro Sánchez en Chile y que también para la gloria de Dios pues obedeció el evangelio después que se le predicó
Y después ella me dijo que conquistara a su otra hermana, pero está pasando por un proceso justamente de lo que se está hablando, porque ella murió su esposo, aunque yo le prediqué a su esposo, muy católico, son demasiado, pues, católico, pero fuerte. Entonces, él murió hace como 3 meses y ella lo incineró y lo tiene en una cajita en el cuarto y eso lo vela todos los días y eso está provocando un problema mental en esta señora. Y bueno, yo sigo predicándole todos los días, siempre estoy pendiente de enviarle la palabra, porque de verdad esa situación es fuerte, pues porque nosotros pues enterramos con mucho dolor a nuestros seres queridos y luego guardamos ese tiempo de dolor porque nos va a permanecer, pero mantenernos en ese velatorio como está haciendo ella, ¿verdad? Porque prácticamente es como si no lo hubiera enterrado, pues, porque lo incineró y lo tiene allá en su cuarto y lo vela a diario. Todos los días le pone una vela y le reza el rosario y eso pues está afectando mentalmente a la persona. Pues gracias. Fidel, Fidel. Orio, hermano, Dios los bendiga. Sí, Orio. hermano Alice, eso se llama delirio religioso a nivel psicológico. Delirio religioso. Sí, eso pasa. Eso pasa incluso, lo único que muchas veces lo cura es el tiempo. El tiempo cura eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá falleció hace 20 años, 20 y pico de años, yo iba, mi papá fumaba mucho, ¿no? Yo iba al cementerio y le prendía su cigarro. Y hasta que no se acababa no me iba. Y bueno, son hasta cábalas y cosas esas que uno tiene en la mente, pero cuando conoce la verdad te hizo libre de eso. Y lo curioso de este capítulo, en el verso 3, es que habla de los egipcios. Un pueblo judío, un judío que fue llorado por los egipcios. Yo quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se verían en ese momento, ¿no? ¿Por qué sería eso? ¿Será por el amor que le tuvieron a José? ¿Será porque realmente ellos no conocían no conocían este, al padre de José, a Israel, a Jacob? Eh, ¿Por qué sería eso, no? Hoy en día se ve mucho que le pagan por llorar a un muerto que no conoce. Van a los velatorios y le pagan ese es su trabajo, ¿no? Llorar al muerto que no conoce. Pero estos lloraron y dice que lloraron 70 días. O sea, que esto no fue algo que fue pagado, sino que salió del corazón. Ese debe ser el pago, una retribución del amor a José por haberle, por haber dado esa sabiduría a Dios de, de esa hambruna que estaba pasando el pueblo. Ese era mi comentario por acá, hermano. Y si alguien tiene algo que agregar a ese tema, es bueno. eh, hermano Fidel, sí, para contestar un poquito a su pregunta, eso tiene que ver con la historia, ¿no? El pueblo egipcio de por sí le tenía un culto especial a la muerte. Eran adoradores de la muerte, porque a los faraones les hacían esas pirámides, que son, imagínate el tamaño del trabajo para enterrar a un faraón, ¿verdad? Hacer una pirámide, es tremenda la situación del culto a la muerte. En algunas partes, no sé cómo es en Venezuela, pero en México tenemos el Día de los Muertos, y el Día de los Muertos la gente se va a los cementerios y se llena así el cementerio, les llevan el pan de muerto, les llevan chocolate caliente y hacen toda clase de cosas increíbles, ¿verdad? El culto a la muerte, eso es todavía en muchos lados todavía existe, inclusive aquí en los Estados Unidos. Pero quiero que veamos un punto de vista, cómo lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios la muerte? Miren nada más. Vean conmigo Josué, capítulo 1.
Les voy a leer nada más un par de versículos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor, o Jehová, habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Y ahora después le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero fíjate cómo lo dice. ¿Verdad? Fulano de tal ha muerto, ahora vete tú y trabaja. Haz eso. ¿Verdad? Miranda falleció, ahora tú ve y sé misionero en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Ve, enséñales a las gentes. O sea, así de sencillo. Dios sigue su plan, su trabajo, porque Él sabe exactamente lo que va a pasar. Él tiene exactamente lo que tiene que hacer y él sabe que Él venció la muerte. ¿Verdad? Él venció la muerte. Y que ese fue el último enemigo que dejó. Así de importante es. ¿Ok? Bien, ¿algún otro comentario? Si no, vamos a leer hasta el final, el versículo 15 hasta el 26. Le leo, mi hermano. Amén. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervo tuyo. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Algo faltaba todavía antes que muriera José. Sus hermanos habían sido descubiertos de que eran sus hermanos. Jacob sabía entonces lo que había pasado. Ellos se habían postrado delante de José, pero no le habían pedido perdón. No habían confesado su pecado hasta este momento. Pero finalmente lo hicieron, gracias a Dios. Gracias a Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago capítulo 5. Confesaos vuestras... No solamente a Dios, a unos a otros. Se necesita poner bien con la gente. Necesitamos reconciliarnos con la gente. Necesitamos pedir perdón. Y la contestación de José no es juntando el dedo, no es castigándolos, es al revés. La contestación es nosotros tenemos miedo, pensamos que Dios no es así, que nos va a castigar, nos va a mandar al infierno.
Pero si nosotros vamos con Él y le decimos, y vamos con la persona que hemos ofendido, quizá esa persona no nos perdone. Y eso pasa. Pero yo gané porque yo hago lo que tengo que hacer. Y estas gentes, para quedar bien ante Dios, necesitaban hacer lo que le estaba haciendo. Y Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Quiero que entiendan que eso es una oportunidad. Dios no le dio oportunidad a muchas gentes para arrepentirse, pero a otros sí se les dio. A nosotros se nos da. Eso es un don de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, me dice que lo citamos mucho, es eso, nos dice que Dios nos va a conceder, buscamos la verdad para que nos arrepintamos, que Dios nos concede que nos arrepintamos para conocer la verdad. Entonces se le dio, aquí está la prueba del arrepentimiento, que es la confesión. El plan de salvación está ahí entremetido en forma misterio, en forma de sombra, pero es necesario quedar bien con el jefe, quedar bien con el hermano, quedar bien con Dios. Fíjate, cuando ellos le dijeron ahí en el final del 17, y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre, de los siervos del Dios de tu Padre. Fíjate bien lo que dice. No dice de tus hermanos, dice de los siervos de Dios. ¿Quiénes son los que reciben perdón? ¿Quiénes son los que reconocen que han pecado? ¿Quiénes son los humildes? ¿A quiénes se paran ahí diciendo, yo soy perfecto, doy gracias a Dios que soy tan bueno? No es así, ¿no? El que dice que no ha pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios, ¿no? Y otra vez se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero Jesús les dijo, no teman, yo no soy Dios, ¿no? Ustedes pensaron hacerme mal. O sea, su intención era mala, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que vemos hoy. Se preservará la vida de mucha gente. Esos 75 que fueron ahí en la tierra de Canaán a Egipto para sobrevivir, de esos que fueron a 75 van a salir 400 años después, casi una millonada de gente. Ese pueblo de Dios va a ser fructífero, va a multiplicarse. Y lo que me encanta después de eso, dice, versículo 21, ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. En este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dejémonos ser consolados por Dios, porque dice aquí, y los consoló y les habló cariñosamente, el fin del versículo 21. Qué bonito es eso. Qué bonito es pensar en un Dios como el Padre que recibe a su Hijo pródigo, que corre hacia él y lo abraza y lo besa. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, vivió José 110 años, vio la tercera generación de los hijos de Efraín, los de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en su juramento a Abraham. Isaac dijo, ahí está otra vez la bendición del patriarca. Los patriarcas están ahí, ¿verdad? Él es uno de los patriarcas. De los 12 patriarcas, él es uno de ellos. Y la promesa que hace es lo que van a regresar. No como ellos pensarían, porque cuando volteamos la página y vamos a Éxodo, vemos que habían pasado esos años y que estaban esclavizados. Pero de todos modos, Dios les va a dar la salida. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién les ayudó aquí? José. ¿Quién les va a ayudar allá? Moisés.
¿Quiénes va a ayudar a cruzar? Josué, y así sucesivamente, hasta llegar al verdadero Redentor, al verdadero Salvador, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y claro que les dijo que lleven sus huesos a la tierra prometida también. Cuando leemos Éxodo 13, 19, ¿qué hicieron? Ahí cuando empieza el Éxodo, cuando empieza a salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿qué dice Éxodo 13, 19? Leo, tomó Por favor. también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, yo ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Imagínense, llevarse todos los huesos, nada más como si nada, pero cómo se honra ¿verdad? Y en Josué 24:32, ¿qué hicieron cuando entraron a la tierra prometida? Josué 24:32. Leo. Por favor. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob que compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Listo? ¿Verdad? Entonces se cumple lo que él dice que se haga, se honra a los muertos, el legado sigue, Dios tiene su plan y lo va a cumplir. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la lección, hasta ahí el libro de Génesis. Me estaba diciendo el hermano Alejandro que estamos cumpliendo 69 lecciones o 70 con esta. 70 con esta, hermanito, y terminamos el libro y comenzamos el 3 de noviembre del 2021. Y hemos terminado el libro de Génesis. Gracias a Dios y a ustedes. Y qué aguante tienen ustedes. Qué paciencia. Gracias por su paciencia. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, Seguimos hermanito. el próximo miércoles seguimos con el Evangelio de Juan. El lunes a través de los Reyes. Hay comentarios de Fidel y de Pedro. Adelante. Te Amén. perdonamos, hermano, te perdonamos. Esa Amén. es la razón de ser de este versículo 20 y 21. Eso es Amén. importante, hermano. Que nosotros como cristianos tomemos en cuenta este caso de José con sus hermanos, que él realmente no tenía que perdonarse porque estaba listo, pero siempre y cuando nosotros así seamos agraviados, como estaba agraviado José, solamente responder como dice, ahora no tengan miedo, sustentar. Imagínense ustedes, ¿sabe lo que es eso? Sustentar a ellos y a su familia. Y aparte de eso, consolarlo. Imagínense ustedes de tanto daño que le hicieron a José y bueno, y la respuesta que le dio en el verso 20. Le dijo, vosotros pensáis mal contra mí. O sea, que ellos creían que iba a reaccionar de otra manera, como un ser natural. Pero Dios lo encaminó a bien, porque había un propósito. Y ese propósito era mantener la vida y mantener la vida a muchas personas, incluyéndolos a ellos. O sea, ¿qué mensaje tan bello tiene acá estos dos versículos? Que no me ha paralizado en verlos de esta manera. Y nosotros como cristianos tenemos que adoptar mucho esto. Dios los bendiga. Gracias a Dios. Pedrito. No, bueno, solamente tengo 3 cositas breves, ¿no? Primero, que es un tipo de Cristo en José. José está siendo un tipo o una figura de Cristo. ¿Verdad? Recibe el maltrato, recibe el daño y está dispuesto a bendecir y a sustentar a aquellos que le hicieron el daño. Está dispuesto a perdonar realmente a aquellos que le agraviaron.
Yo en José veo a Cristo, realmente. Una gran capacidad de perdonar, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo también. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados, también nosotros tenemos que perdonar, aprender a perdonar. Veo primeramente eso. Veo también pues que José glorifica a Dios en medio del arrepentimiento de sus hermanos. Le da la gloria a Dios y dice que todo esto fue por causa de Dios para preservar vida, pues, para que su propósito pueda continuar desarrollándose, ejecutándose y no se glorifica. Es importante ver el corazón de José cuando recibe el arrepentimiento de sus hermanos. Pues, no se van a gloria, sino que le da la gloria a Dios, ¿verdad? Y me llama también la atención cómo José, a pesar de haber pasado, o sea, habría que hacer una cronología, pero creo que José pasó por lo menos más de la mitad de sus años en Egipto y después, y siendo tan bendecido en Egipto, no tenía sus ojos y su corazón en Egipto. Ya al final de sus días, sus ojos y su corazón estaban en la tierra prometida, porque es lo que expresa al final, un momento antes de partir. Y nuestros ojos no tienen que estar en este mundo tampoco, hermano. Los ojos en este mundo no deben estar puestos. Nuestros ojos, nuestro corazón tiene que estar allá arriba en nuestra tierra prometida. Nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos a hacer tesoros en los cielos y no acá en la tierra. José tenía sus tesoros en la tierra prometida. Y creo que también, para terminar, ahí hay algo de respuesta a la pregunta que hacíamos al inicio de los sepulcros y esas cosas. Recordemos que para el pueblo de Israel la tierra prometida era algo valiosísimo. La esperanza de ellos estaba puesta en eso. Y bueno, por eso compraron un sepelio allí, las cuevas de Macpela, Abraham y toda esa gente que compró el panteón familiar en la tierra que Dios había prometido. Para ellos era importante que todos fueran allá. Y José quería estar allá, o sea, José quería ir a la tierra, o sea, nosotros tenemos que querer ir a los cielos, a nuestra tierra prometida. Y por eso José, mis huesos los llevan para allá. Y bueno, vemos las dos escrituras que trajo Roberto, llevando los huesos para allá, sacando los huesos de Egipto y enterrando los huesos de José, ya obviamente cuando habían hecho la conquista. O sea, 500 años después de esta palabra de José aproximadamente, se cumple la sepultura de los huesos de José en la tierra prometida. Entonces, tenemos una tierra prometida también nosotros. Y ellos están preocupados por llevar a José a esa tierra, que sus huesos fueran a la tierra prometida. También tenemos que querer ir para allá y querer que muchos también vayan para allá, para los cielos. Ese es mi comentario. Gracias, Pedrito. Alex. Bueno, el perdón va a ser siempre de gran bendición. Yo recuerdo haber llegado a Cristo y yo de verdad, de todo corazón se lo digo, yo odiaba a mi hermano. Lo odiaba porque me había hecho mucho daño. Cuando mamá se convierte, yo le digo a mamá, tengo que perdonar a mi hermano porque no puedo, no puedo vivir, puedo vivir. No voy a crecer espiritualmente si yo sigo teniendo tanto odio en mi corazón por mi hermano, y entonces es bueno que lo busquemos. Mi hermano vivía fuera de la ciudad, me dice mamá un día, vamos para donde tu hermano para que hagas lo que tienes que hacer. Y recuerdo que llegué a la casa de mi hermano y mi hermano decía, wow, esto es como enviada de Dios, porque mi suegra él vivía con la suegra y la esposa. Mi suegra tiene cáncer y yo pensaba en ti, pero yo decía, ¿cómo le digo si ella no me habla? Y para que le predique el evangelio. Yo le pedí perdón a mi hermano y quedamos y me llevé un evangelista el otro día a predicar, que le predicara el evangelio a su suegra, y la señora sí, muy contenta, diciendo que Dios le estaba dando la última oportunidad de su vida en el tiempo de su partida, y la bautizaron. Pero también mi hermano, que estaba ahí escuchando el evangelio, también obedeció el evangelio y lo bautizaron. Y yo dije, wow, Señor, lo que es el perdón. Pero gracias a Dios, a la primera que se puso a cuenta fui yo, pues, porque tenemos que hacerlo, pues en un corazón no puede cohabitar el odio y el amor de Dios jamás,
Por un lado odio a mi hermano o no le hablo a mi hermano y por el otro lado voy a adorar al Señor. Eso no es así. Muchas gracias. Gracias, Alex. Una escritura más. Salmo 116:15 dice, estimada a los ojos del Señor o de Jehová es la muerte de sus santos. Amén. Amén. Muchas gracias otra vez. Si no hay otros comentarios, Manuel Alejandro. Amén, hermanito. Nada más que añadir, Roberto. Bueno, muchas gracias otra vez a todos por su presencia. Amén.